Los sumerios fueron habitantes de Sumeria, antigua región del Oriente Medio que formaba la parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. La región de Mesopotamia, nombre griego que significa entre los ríos, comprendía distintas regiones como Sumeria al sur, Akkad en el centro y Asiria en el norte. Se instalaron a partir del año 3500 a.C. aproximadamente y se mantuvieron en forma autónoma hasta cerca del año 2350 a.C., cuando surgió el Imperio Acadio que dominó toda el área. En muchas ciudades de esta civilización se han hallado muchos objetos y documentos antiguos que testimonian las huellas de un pasado remoto sorprendente. La civilización sumeria está considerada como la primera y más antigua civilización del mundo. Sus registros nos hablan de logros materiales, artísticos, sociales, científicos y productivos. Sus conocimientos, principios y creencias fueron transmitidas a los acadios, babilonios, asirios, hititas y por intermedio de ellos al mundo hebreo y al helénico, precursores inmediatos del nuestro. Pero, ¿quiénes eran los sumerios? ¿De dónde venían? ¿Cómo llegaron? No se ha podido responder todavía a estas preguntas. Las pruebas arqueológicas e históricas son a menudo difíciles de establecer y muy poco claras. Sin embargo, actualmente parece más probable que los sumerios hayan venido de otra parte. El nombre sumerio fue dado por los semitas acadios, quienes serían los sucesores en términos históricos de los sumerios, pero aún se desconoce por qué los acadios llamaron a estas tierras Shumer. Los sumerios se hacían llamar a sí mismos Sat-Giga, que significa literalmente el pueblo de cabezas negras. De acuerdo al historiador babilonio Beroso, los sumerios fueron extranjeros de caras negras. Al emplear el término extranjero, Beroso bien nos podría estar sugiriendo que los sumerios provenían de alguna otra parte. Esta época de la instalación de los sumerios en la Baja Mesopotamia ha sido llamado por los arqueólogos época de Uruk. La cultura de Uruk fue imponiéndose poco a poco. Sin embargo, no llegó a crearse un gran reino, sino que era un país formado por varias ciudades-estado. Las ciudades-estado comprendían el espacio de una ciudad y el campo circundante. Se manejaban y eran gobernadas en forma autónoma respecto de las ciudades-estado vecinas. Este conjunto de ciudades-estado independientes ejercían como grandes núcleos mercantiles en la zona. Los gobernantes de las ciudades-estado sumerias fueron en principio los grandes sacerdotes, llamados Patesi. Ellos se dedicaban, además del culto a los dioses, a organizar los trabajos públicos, las tareas agrícolas y los tributos de campesinos, etc. Posteriormente, cuando aparecieron conflictos con otras ciudades-estado, los jefes militares intervinieron en el gobierno en forma transitoria. Finalmente, estos se quedaron en el poder y se convirtieron en príncipes con monarquía hereditaria. Eridu, Bad-Tibara, Larsa, Sipar y Churupak son las primeras urbes relacionadas con dicha civilización. Todas ellas permanecen todavía en pie, como pueblos reconstruidos o yacimientos arqueológicos. En estas ciudades se construían grandes templos llamados Sigurat. Eran los lugares sagrados de los sumerios, donde rendían culto a sus dioses. Eran una especie de pirámides hechas a base de barro cocido y secado al sol. Uno de los sigurats más importantes que se conservan es el de la ciudad de Ur. La sociedad sumeria se dividía en tres grandes grupos o capas sociales. Los hombres libres, formados por los dirigentes, sacerdotes o funcionarios, así como una gran masa de trabajadores sin más beneficio que el poder de su trabajo y siendo siempre estos dependientes de un superior. Los semilibres. Esto incluye a aquellas personas a las cuales se les encomendaba una función y que pasaban a recobrar la libertad una vez se hubiese acabado esta. Los esclavos, que eran considerados como objetos y realizaban las mismas funciones que los hombres libres. Llevaban unas señales que delataban su condición. Los esclavos se dividían en dos subclases:
los condenados a la esclavitud por disposición judicial o por haber vendido sus servicios, los prisioneros de guerra. Actividades económicas. La principal actividad económica fue la agricultura de regadío, con cereales y dátiles entre sus principales productos. También había una importante actividad artesanal que alcanzó altísimos niveles artísticos. Se desarrollaba también el comercio por trueque con otras áreas del cercano oriente. Los más altos niveles de jerarquía social poseían su propio sistema de dinero, con plata y granos de cereal como principal moneda. También desarrollaron sistemas de crédito a los cuales se podía tener un acceso limitado. La deuda era parte integral de las actividades económicas de los sumerios. Con el mismo ímpetu con el que se consagraron como la primera civilización, los sumerios se han dedicado a dejar su marca con una interminable lista de invenciones y desarrollos. El desarrollo de la escritura. Por otra de las cosas que el pueblo sumerio ha pasado a la historia es por la invención de la escritura, o al menos es el pueblo más antiguo del que se tiene constancia de que usaban la escritura. Se trataba de la llamada escritura cuneiforme. Los símbolos se tallaban en tablillas de barro calientes y al secarse quedaban duras y con el grabado. Sus primeras tentativas no fueron más allá del diseño esquemático de los objetos, o sea, eso que nosotros denominamos pictografía. Pero en el transcurso de los siglos siguientes, los escribas y los letrados sumerios modificaron y perfeccionaron poco a poco la técnica de su escritura, para transformarse en un sistema perfectamente capaz de traducir no ya únicamente las imágenes, sino los sonidos de la lengua. La aparición de la escritura supuso un gran avance para la civilización. Comenzaron a existir las fuentes y los registros históricos, se favoreció el comercio y la comunicación, aunque eso sí, en un principio solo unos pocos estaban capacitados para escribir. La rueda. Según los registros hallados, los sumerios fueron los primeros en representar la utilización de la rueda en torno al año 3500 a.C. Su introducción en la vida diaria hicieron posible la aparición de una amplia variedad de vehículos desde los carros de transporte hasta los de guerra. Astronomía. Los sumerios son los primeros astrónomos poseyendo la primera visión heliocéntrica de la que se tenga conocimiento. La palabra zodiaco proviene del griego zodiacos kiklos, círculo animal, debido a que el diseño de los grupos de estrellas se asemejaban por su forma a animales, pero esos nombres y formas imaginarias se originaron realmente en Sumeria, donde a las 12 constelaciones del zodiaco se les llamó Ul-Ue, rebaño brillante. Las representaciones gráficas o signos del zodiaco, al igual que sus nombres, se han conservado virtualmente intactas desde su introducción en Sumeria. Matemáticas. El sistema sumerio, llamado sexagesimal, combinaba el mundano 10 con el celestial 6 para obtener la cifra base de 60. En algunos aspectos, este sistema es superior al nuestro actual. En cualquier caso, es incuestionablemente superior a los sistemas posteriores de los griegos y de los romanos. A los sumerios les permitía dividir en fracciones y multiplicar millones, calcular las raíces o elevar los números a varias potencias. Desarrollaron también conceptos matemáticos usando sistemas numéricos basados en 6 y 10, a través de los cuales desarrollaron el registro de tiempo de 60 segundos, 60 minutos y 12 horas, además del calendario de 12 meses. Este sistema no solo fue el primer sistema matemático conocido, sino también el que nos dio el concepto de posición numérica, los 360 grados del círculo, el pie y sus 12 pulgadas. No son más que unos cuantos ejemplos de los vestigios de las matemáticas sumerias que todavía podemos ver en nuestra vida cotidiana. Medicina. En centenares de textos acadios encontrados se emplean en gran medida frases y términos médicos sumerios, indicando con ello el origen sumerio de toda la medicina mesopotámica. Se han encontrado marcas inconfundibles de cirugía cerebral en algunos esqueletos encontrados en tumbas de Mesopotamia. Y un texto médico parcialmente roto habla de la extirpación quirúrgica de una sombra que cubría el ojo de un hombre, probablemente un problema de cataratas. Arquitectura.
Las ciudades-estados sumerias eran auténticos centros urbanos, con muros defensivos, canales internos, palacios reales, zigurats, calles, etc. El zigurat de Babilonia dedicado a Marduk, probablemente la Torre de Babel bíblica, estaba compuesto por 7 pisos llegando a una altura total de unos 80 metros. La capacidad para llevar a cabo tan importante obra de construcción nos habla de una importante civilización ya en pleno esplendor en el tercer milenio a.C. Los dioses sumerios. Entre las principales figuras mitológicas adoradas por los sumerios es posible citar An o Anu, dios del cielo, Nanmu, la diosa madre, y Nanna, la diosa del amor y de la guerra, equivalente a la diosa Ishtar de los acadios, Enki, dios de la beneficencia, controlador del agua dulce de las profundidades debajo de la tierra, Utu, el dios sol, Nanna, el dios luna, Enlil, el dios del viento. Motivo de decadencia. Un equipo de investigadores dirigido por Stacy Caroline de la Universidad de Oxford estudió una estalagmita de la cueva Gol-e-Zar en las montañas Alborz de Irán, formada hace entre 5.200 y 3.700 años. Vieron que la época había estado marcada por cambios climáticos. Resultó que la primera superpotencia de Mesopotamia fue arruinada por el clima hace unos 4.260 años. El crecimiento de las estalactitas se ralentizó drásticamente, lo que indica un repentino y agudo descenso de las precipitaciones. Esta sequía duró más de 300 años, lo que coincide con el comienzo de la era del renacimiento de Mesopotamia y la aparición de Babilonia, dando fin a la enigmática civilización sumeria.